FIRA, 70 años fortaleciendo al campo mexicano. Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA, la institución líder en el financiamiento al sector agroalimentario y el medio rural en México, cumple este 2024 70 años. Los alcances y logros de FIRA en 7 décadas han sido muchos y muy trascendentes, y es por eso que en el podcast de FIRA queremos compartir con todos ustedes esta entrevista especial de aniversario con el actuario Jesús Alan Elizondo Flores, director general de la institución. La entrevista se divide en 2 episodios y en esta primera parte el director general de FIRA nos platica sobre los desafíos y logros que a lo largo de su historia ha tenido la institución, el porqué de su origen y su papel como entidad de fomento en el sector agroalimentario. Bueno, pues sin más preámbulos, los invitamos a escuchar esta interesante conversación. Actuario Jesús Alan Elizondo, bienvenido al podcast de casa. Muchas gracias, Ceci. Actuario, pues te tocó en el quinquenio de tu gestión al frente de FIRA el cumplimiento de los 70 años de existencia institucional. Cuéntanos, ¿qué representa para ti? ¿Qué crees o cuál crees que ha sido el acierto de FIRA, la fórmula para permanecer y mantenerse vigente en la misión para la que fue creada desde hace 7 décadas? Pues muchas gracias, Ceci. De hecho, es muy buena tu pregunta. El FIRA es una institución, yo creo que conviene recordar sus inicios para poder dar respuesta a tu pregunta. La institución se crea en 1954. En aquel entonces se enfrentaba a un entorno muy distinto al que se vive actualmente. De hecho, las condiciones de nuestro sector agro eran por mucho más relevantes y sobre todo en materia de empleo era uno de los mayores atractores de empleo del país. Hoy en día yo te podría decir que el sector agro emplea a un 12-13% de la población. En aquel entonces era un 65%. Ya te imaginarás la gran relevancia de tener un brazo impulsor del campo. Por esto no quisiera decir que FIRA era la única institución. De hecho, en aquel entonces había todavía 2 instituciones de primer piso, pero ya tenían pues un perfilamiento negativo en el sentido de que habían tenido pérdidas y hacía falta darle un reimpulso al campo mexicano. En aquel entonces, en 1954, también se vivía una situación de crisis en el país. Fue precisamente en 1954, el año de creación de FIRA, cuando se devaluó la moneda para llegar a 12.50, cuando venía de 8.5 pesos. Cuando sucede eso, resulta para las economías que enfrentan una devaluación, pues una gran problemática porque la importación de los productos se encarece, y eso en el caso de México en aquel contexto era muy grave. ¿Por qué? Porque México era un país muy dependiente en importaciones de granos. Entonces, realmente con una idea de darle suficiencia alimentaria al país, es que se crea el FIRA como un brazo articulador de, sobre todo los intermediarios que en aquel entonces mostraban un rezago importante. El día de hoy tú ves un sistema bancario mucho más maduro, autoridades reguladoras, seguimiento de estándares internacionales. En aquel entonces era todavía un sistema en desarrollo, por lo cual la creación de una institución como FIRA, que les diera esa solvencia, esa seguridad de operación, sobre todo ante condiciones de crisis, era muy importante para el país. Y sucede un toque único en la historia de la institución, que es que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México forman un acuerdo en el cual se le da un capital al Banco de México para que fuera administrado para hacer estas labores, y también le da toda la responsabilidad de la gestión de los fideicomisos. Desde ese momento en que arranca la institución, inicia una gran historia de desarrollo, de respaldo al sector primario, de institucionalización de las cadenas de valor, de desarrollo de infraestructuras para la transformación de productos, de facilitar la comercialización, y una historia también paralela de inclusión financiera, que en todo momento ha sido una de las demandas apremiantes de nuestro país y en particular del sector agro. Esta historia, bueno, pues le da la pauta hoy en día para que sea una institución vigente en la cual pues se sigue apoyando al sector, aunque hoy con una inclinación mucho mayor al sector de las instituciones no bancarias, que son precisamente aquellas que tienen una penetración mucho más capilar en los lugares donde nos interesa, que es aquellos lugares más apartados de los centros urbanos que están muy bien atendidos en este país.
Sin embargo, una característica importante de FIRA Actuario pues ha sido esa dinámica dual que ha tenido entre fomentar el financiamiento, pero también impulsar la transformación, la parte tecnológica en el campo. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta estrategia dual del FIRA, que pienso ha sido una de las más importantes y la que ha caracterizado a la institución en estos años? Es muy importante. De hecho, las instituciones de fomento tienen una labor primordial, que es el desarrollo de las condiciones para que el financiamiento fluya en condiciones ya sea normales o en condiciones donde hay adversidad. Pero de forma muy importante se puede decir que los modelos de fomento deben de contar con algún brazo impulsor que ayude a generar los proyectos que van a ser financiados. Yo te podría decir, Ceci, que el día de hoy las instituciones de fomento cuentan con capitales sanos, abundantes y con capacidades de apalancamiento por su presencia en los mercados de deuda públicos de nuestro país. Le dan una capacidad muy importante para atraer recursos y llevarlos a sus zonas de fomento. En el caso de FIRA, a diferencia de otros modelos de fomento, se insiste mucho en el hecho de que los productores tengan un apoyo técnico que les ayude a que sus productos sean aceptados en los profundos mercados que nuestro país ha abierto, y con esto entonces puedan generar casos de crédito que eventualmente ya sea el sector privado o la banca de fomento con sus distintos instrumentos pueda atender. Es así que el personal de FIRA se encuentra en un 50% enfocado a las labores centrales de atraer los recursos, de cuidar la solvencia de sanidad, de mantener procesos sanos con un buen control interno, pero la otra mitad del personal de FIRA se encuentra en campo ayudando a los productores, transfiriendo asistencia técnica, encontrándoles mercados, proveyendo de inteligencia sectorial al sistema para que exista un ecosistema muy fructífero y abundante en lo que se refiere al crédito a los sectores que tú ya mencionaste. ¿Cómo piensas que ha sido esa relación a lo largo de estos 70 años con el productor? ¿De qué manera piensas que ha contribuido FIRA a fortalecer sobre todo las organizaciones gremiales, las organizaciones de productores? Bueno, en las asociaciones de productores yo creo que hay casos ejemplares que nuestro país ha dado y que a la fecha se mantienen a la vanguardia a nivel mundial, lo que se refiere a la producción de diversas cadenas, tanto por la riqueza que nuestro país ofrece para las condiciones de producción, pero también por el espíritu empresarial del empresario mexicano. Te podría poner, por ejemplo, el desarrollo de las uniones productoras de leche, que se dio en la región de La Laguna, allá en Coahuila, cerca de Torreón. El FIRA fue instrumental en poder ayudar a estas organizaciones a consolidarse, a que contaran con recursos para algo muy importante que es la industrialización, es decir, no solo la producción de la leche, para que ésta pudiera venderse. No solo en el caso de los lecheros, sino, por ejemplo, con maíz o algodón. FIRA ha colaborado con los productores para ayudar a organizarlos. Las ventajas han sido varias porque con esto ellos han conseguido muchos menores costos por la unión y sobre todo mercados mucho más profundos. Y eso ha traído el interés pues no solo de los compradores nacionales, sino también de los compradores internacionales, y le ha dado la pauta a nuestro país a ser uno de los exportadores más importantes del mundo de productos agrícolas. Efectivamente, así como ha venido estando detrás del fortalecimiento de las organizaciones de productores, FIRA ha estado también respaldando la creación, el desarrollo, la permanencia, igual de grandes marcas nacionales de productos agroalimentarios que a lo mejor las vemos, pero no sabemos qué hay detrás de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca pues, de ese gran impulso que ha dado FIRA también, aparte de la agroindustria, a las grandes empresas y marcas mexicanas? Bueno, FIRA ha encontrado en las grandes empresas mexicanas un efecto de tracción. No solo es una atracción económica para, sobre todo, la generación de divisas o una atracción para la generación de empleo. Como ya dije, es muy importante en el sector agroalimentario, pero quizás el efecto mayor de tracción, Ceci, tiene que ver con la forma en que estas empresas absorben el producto de pequeños productores o medianos productores. Este efecto de tracción resulta indispensable para muchos productores. Hemos visto pequeños o medianos productores, por ejemplo, vender leche a empresas ya consolidadas en muchas mejores condiciones con transferencia de tecnología. Hemos visto empresas exportadoras de café
Esta cadena es quizás el mejor ejemplo, en la cual, por ejemplo, acopian café de la Sierra de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, muy buenas condiciones para los productores en materia de asistencia técnica y sobre todo mercados que para ellos son seguros para un producto pues tan importante como es el café. Estos productores al unirse y atraerse por estas empresas ancla, han logrado encontrar mercados, encontrar el crédito, desarrollar plantas que son resistentes a plagas, lo cual les ha dado mucha sostenibilidad. Es por eso que esta pregunta que haces acerca de cómo ve el FIRA a las grandes empresas, pues en primer lugar como un efecto importante para el desarrollo económico, pero en segundo lugar, y yo diría quizás más relevante, un imán de desarrollo para los productores chicos y medianos que requieren mucho más acceder a estos mercados. Actuario, pues eres el 8º director general del FIRA, el segundo más joven en asumir este reto y el primero en liderar a la institución en el marco de hechos históricos muy trascendentes, como la pandemia mundial por COVID-19, que aceleró y trajo además el surgimiento de nuevas tecnologías 4.0 en la agricultura, la salida de Financiera Nacional de Desarrollo, la guerra de Ucrania con el gran impacto que tuvo en los precios internacionales de granos y fertilizantes. Y bueno, pues es un entorno complejo. ¿Cómo dirigir y hacia dónde dirigir a una institución con tanto y tan importante pasado como el de FIRA en un entorno de grandes y acelerados cambios? Mira, la pregunta yo creo que me da la pauta para precisamente referirme a lo que es la institución y el pasado de la institución. El FIRA es una institución que se ha forjado desde 1954 con nuestros directores, todos ellos de formación pues muy seria, de grandes carreras, de institucionalización, de mucha cercanía con el Banco de México, que le dieron poco a poco, le sembraron todos los procesos necesarios para que esta institución tuviera adecuados controles internos, adecuadas áreas de crédito que tienen metodologías que pueden discernir entre lo que es un riesgo aceptable y algo que no lo es, asistencia técnica, y todos estos elementos que se forjaron fueron los que dieron la fortaleza al FIRA para que entonces se pudieran accionar en el momento adecuado. Te pongo el ejemplo del COVID. Si tú lo recuerdas, vino en el marzo de 2020, fue la entrada, donde el primer efecto, más importante quizás para todos, fue retraerse en el hogar para evitar el contagio, y no hacer más grande la crisis sanitaria. Si también recuerdas, el FIRA era una institución que ya contaba con sistemas, no voy a decir que igual de sofisticados como hoy es el Teams, Zoom, etcétera, pero contaba con los sistemas de telecomunicación que permitían conectar a las oficinas regionales con oficina central, y el trabajo remoto no era para nada algo extraño para FIRA. El elemento número uno que le dio a FIRA la posibilidad de permanecer activo en estos años difíciles y sembrado por muchos años anteriores, donde el FIRA innovó en conectividad. Elemento número dos, tenía un acceso al mercado de valores ya consolidado que se formó desde 2012. Entonces la primera emisión de FIRA surge en 2012 y no ha parado desde 2012 en generar un nombre conocido, repite sus emisiones con la frecuencia que le da la certidumbre a los inversionistas de que viene el FIRA, de que va a salir con una emisión, de que es un papel de calidad, que tiene un balance sano, que hay un respaldo institucional de Banco de México y Hacienda, lo cual a FIRA le resultó en otro activo muy relevante para poder conseguir los recursos que se demandaron de manera muy abundante en el segundo trimestre. Déjame te digo que en ese segundo trimestre se dispersó lo que típicamente se dispersa en un año entero, como el 2019 o 18. Entonces ese es un segundo elemento que permitió que en FIRA pudiera atender la emergencia de liquidez que el campo demandaba. Uno tercero fue el diseño de programas de apoyo. ¿Cuántos programas de apoyo no recuerdas que este país ha hecho? En particular el Banco de México participó en muchos de ellos, tanto en la crisis del 95, en el 2008 con la crisis de las hipotecas. Todo ese aprendizaje fue capitalizándose en FIRA para que fuera posible diseñar un programa de apoyo que le diera liquidez a los intermediarios que estaban en problema, pero sobre todo que le diera las reestructuras muy indispensables a los productores ante la caída de sus mercados por consecuencia de las restricciones sanitarias. Entonces, quiero resumir diciéndote que el FIRA es el resultado de muchas administraciones, un trabajo de largo plazo, que cuando llega el momento, bueno, lo único que requieres es un equipo, un capital humano conocedor, como lo hay, para poder enfrentar una situación tan compleja como el COVID. Ahora que hablas de situaciones complejas y en ese entorno de grandes cambios que comentas, ¿cuál piensas que
será el papel y la participación de FIRA ante los dos mayores retos que está enfrentando ahorita el sector agro, que es tener resiliencia ante el cambio climático y la transformación tecnológica pues 4.0, que está pues prácticamente en todos lados, y el agro pues no es la excepción. Mira, yo creo que vale la pena hablar mucho de las crisis que ha vivido la institución, y es muy importante resaltarlas, porque la naturaleza de estas crisis ha venido siendo distinta y la institución ha tenido que desplegar productos distintos. Hablemos, por ejemplo, la crisis de 94, donde hubo una depreciación brutal y el canal principal de intermediación, que eran los bancos, se vio muy restringido. Esa es una crisis que requirió un paquete de respuesta, ¿no? Podrías pensar, por ejemplo, en la entrada del Tratado de Libre Comercio. Si bien hoy es muy evidente que ha sido un gran acierto para el país en materia de comercio, en aquel entonces también generó un cambio estructural en la forma en que nuestro sector agroalimentario funciona. Hay una crisis muy famosa también, muy importante, helada, en 2011. En el noroeste del país, donde hubo que responder de una forma distinta. Y todo esto me lleva a analizar las crisis que hoy se nos presentan. Entonces, hablemos de la que tú sugieres, que es la crisis del cambio climático. Si tú la analizas, lo que converge en esta situación no solo es el cambio climático, tendrías que sumar otros dos factores que yo pienso son muy importantes. El primero, el envejecimiento de la población. Hay una crisis demográfica en el campo. Otra crisis convergente que estamos observando en estos momentos es, por supuesto, la crisis de cambio de clima, donde tenemos pues una situación en la cual, como lo dicen las fuentes muy documentadas de estudio del cambio climático, como es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una crisis generada por el hombre, que sus consecuencias son devastadoras en muchos sectores, pero particularmente el sector agro, por olas de calor, mayor variabilidad en los patrones del agua, ya sea de inundación o de sequía, mayores condiciones para generación de plagas, acidificación de los océanos, elevación de temperatura en los océanos, movimiento de poblaciones de peces, incendios forestales y también heladas en otros lugares. Y como tú también bien sabes, los cultivos lo que menos quieren es variabilidad de entorno, y eso genera un segundo elemento de crisis. Un tercer factor en esta situación es la menor disponibilidad de tierra arable, donde la expansión de la mancha urbana o el agotamiento de la frontera agrícola se presenta, pues que te digo, en Europa está más que encontrada hace tiempo, en particular en nuestro país también ya se han llegado a límites, y solo queda, si juntas estos tres factores, pues recurrir al elemento que históricamente ha llevado a la humanidad, pero en particular en lo que se refiere a la producción de alimentos, a salir adelante, que es el uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías, y también hay que decir las cosas buenas, presenta una convergencia sin precedentes. Entonces, así como hablo de una convergencia de factores que afectan la producción, también se observa una convergencia de factores que podrían elevar la producción en tasas pues sin precedentes. Y aquí me refiero a la convergencia de diversos elementos de tecnología, como es el uso del Internet de las cosas, la percepción remota a través de satélites, la generación de bases de datos en inglés conocidas como Big Data, el procesamiento que ya ahora es muy acelerado y por supuesto la inteligencia artificial. Entonces, si juntas estos elementos, hay en otras industrias ejemplos ya muy claros de brincos exponenciales en productividad. El campo no es la excepción. El campo está en una situación y circunstancia donde puede hacer uso de estas tecnologías, y como institución el FIRA está obligado a abrir brecha en el uso de estas nuevas tecnologías, y sobre todo en que sea un uso que sea lo más igualitario posible en nuestro sector. ¿Qué sucede con las nuevas tecnologías? Generalmente son las grandes empresas las que tienen el entendimiento de su beneficio y las capacidades de absorción y de uso. Cuando una nueva tecnología llega, lo que suele suceder es que puede tener varios efectos de, por ejemplo, elevación de condiciones de producción, pero también una separación adentro. Quizás me refiero a que hace más heterogéneas las capacidades de producción, donde los que las adoptan las elevan más y los que no las adoptan permanecen, y se hace una desigualdad. Entonces el llamado es muy natural para una institución como lo es FIRA, para
conocerlas, a copiarlas, pero muy importante, hacerlas disponibles a todos los participantes del sector agroalimentario para que se eleve de la forma más benéfica para el país, pero sobre todo para los productores, la producción por el beneficio de las mismas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Te recordamos que esta es solo la primera parte de nuestra entrevista con el director general de FIRA, así que no dejes de escuchar la segunda parte, que está buenísima porque hablaremos sobre las nuevas tecnologías digitales en el agro. Te invitamos también a calificar con 5 estrellas este episodio en nuestra plataforma y a que nos compartas tus comentarios, temas y sugerencias de lo que quieras escuchar, y que puedes señalarnos también en los comentarios de nuestras redes sociales y en los correos carista.fira@fira.gov.mx y enlace@fira.gov.mx. Se despide de ustedes Cecilia Ariste, la producción Axel Escutia, y nos escuchamos en la siguiente emisión del podcast de FIRA. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario.